Hola, qué alegría que estés aquí. Gracias por tomarte este momento para escuchar el mensaje del domingo en Comunidad Ancla. Oramos para que esta palabra te anime, te desafíe y te acerque un poco más a Jesús. Bienvenido. Te voy a invitar a que puedas buscar en Filipenses capítulo 1. Vamos a leer del versículo 27 al versículo 30. Como sabes, estamos en una serie de mensajes en el libro de Filipenses y hemos sido bendecidos por el primer capítulo que hoy día estamos concluyendo. La verdad es que ha sido un tiempo especial. Hemos dado algún tipo de contexto y a lo mejor si nos visitas por primera vez o si no habías asistido a la iglesia, estamos hablando acerca de esta carta. Dijimos que el apóstol Pablo la escribió desde la cárcel y tiene dos principales énfasis. Por un lado está el gozo, la experiencia de tener a Cristo por encima de las circunstancias como nuestra fuente de gozo. El apóstol Pablo escribe desde la cárcel una carta que tiene mandamientos que nos dicen que nosotros debemos de gozarnos en todas las circunstancias que vivimos. Y además de eso también tiene otro principal fundamento que es la supremacía de Cristo. Cristo está por encima de todo. Y en el primer capítulo o las dos primeras entregas que ya hemos tenido con respecto a este libro de Filipenses, estuvimos hablando acerca de la esperanza del apóstol Pablo, la esperanza inicial, que es que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar hasta el día que Cristo vuelva o hasta el día que nosotros partamos de esta tierra. La Escritura señala y el apóstol Pablo tiene esta seguridad plena de que Él está trabajando sobre cada uno de nosotros y Él está haciendo su vida y su voluntad en nuestros corazones. Y por otro lado, la semana pasada estuvimos hablando acerca de esta confianza que tenía el apóstol Pablo, de que él estaba en la cárcel y le decía a los amigos afuera, le decía a la iglesia en Filipos, tranquilos, yo estoy bien. La verdad es que todo esto que estoy viviendo ha servido para el avance del evangelio y dijimos la semana pasada que el apóstol Pablo no se veía como una víctima de sus circunstancias, sino que aún en la cárcel él sabía que el plan de Dios y la misión de Dios seguía latente y él seguía adelante con esta misión. ¿Por qué? Porque dijimos dos cosas. Porque Pablo tenía la confianza que servía a un Dios soberano, es decir, un Dios que está a cargo de cada una de las situaciones de su vida. Y dijimos la semana pasada que eso no significaba que Dios era el que hacía todo, porque hay cosas malas que suceden en nuestra vida, pero lo que sí dijimos es que Dios de manera soberana usa inclusive las situaciones malas de nuestra vida para obrar algo bueno. Entonces dijimos que el apóstol Pablo tenía esta confianza en un Dios soberano, pero también tenía la confianza de un Dios que venció la muerte. Y si hay un Dios que venció la muerte, sus hijos, es decir, nosotros, ya no tenemos que tener miedo a la muerte porque servimos a un Dios que la venció. El último enemigo, dice la Escritura, ya fue derrotado. Cristo la venció al resucitar al tercer día. Y dice la Escritura, el mismo apóstol Pablo en Romanos, que el mismo espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo espíritu que habita en nosotros. Por lo tanto, tenemos esperanza de vida eterna. Y hoy día vamos a leer entonces del versículo 27 al versículo 30 y vamos a estar compartiendo con respecto a ciudadanos del reino. Este es el tema de esta predicación. Dice, sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. No se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les será señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos aún por Dios mismo. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Cierra sus ojos por un momento. Vamos a orar para que el Señor nos hable por medio de las Escrituras. Señor, en el nombre de Jesucristo, venimos con confianza delante del trono de gracia para sentarnos a la mesa, para recibir tu palabra, que es nuestro alimento, y dejar que tú nos nutras, Señor, que nuestra fe sea cada día más fuerte, Señor, que nuestra vida contigo se refleje en nuestros frutos,
y que podamos vivir lo que dice el apóstol Pablo, Señor, que podamos tener vidas dignas del cielo. En el nombre de Jesucristo, la iglesia en sus casas dice amén. Amén. Entonces, dijimos la semana pasada que la última gran declaración del apóstol Pablo era que morir era ganancia y vivir también era una razón para quedarse en esta tierra, para realizar una labor fructífera para el reino de Dios. Eso fue lo último que nosotros supimos del apóstol Pablo, y ahora del versículo 27 en adelante va a cambiar un poco el lente y ya no va a estar hablando acerca de las circunstancias que él ha vivido con Dios o de la esperanza que él tiene de manera personal, sino que ahora va a amplificar la visión que él desea que la iglesia de Filipo pueda experimentar. Y esa visión tiene que ver con el fruto de una vida rendida al Evangelio. El fruto de una vida rendida al Evangelio. Lo que el apóstol Pablo diría, compórtense como ciudadanos del cielo. El otro día estaba conversando con un amigo que tiene a su abuelita y él la ama mucho, y en esa conversación que teníamos él me contó que le había comprado un celular para que pudieran mantener un contacto más fluido. Entonces él viajó, le entregó el celular, que a todo esto le salió caro, me dio esos detalles, arriba de 500,000 pesos, porque le compró un buen celular, entonces se lo llevó para su cumpleaños, lo envolvió en un papel de regalo, se lo entregó, y cuando se lo entregó, su abuelita obviamente quedó sorprendida por el regalo que le entregaban, pero obviamente ella lo tomó y sin conocer mucho, le empezó a pedir a su nieto que le pudiera enseñar cómo llamar. Porque para ella el celular era básicamente un teléfono sin cable. Eso era lo que ella pensaba cuando le entregaron el celular en sus manos. Y me daba risa porque pasó el tiempo y mi amigo me dijo que su relación con su abuela no había cambiado en nada, que seguía siendo tan intermitente como siempre, porque a pesar de que su abuela tenía este nuevo celular en sus manos, con cámaras inteligentes, para grabar videos en 4K, qué sé yo, con la oportunidad de tener toda la información del mundo en sus manos, la abuelita simplemente lo utilizaba para dos cosas. Primero, para llamar cosas urgentes, y segundo, para contestar llamadas. Entonces, no hacía nada más que eso con el celular que tenía en su mano. Entonces él me decía, el celular que yo le entregué tiene un potencial enorme, sin embargo, ella no lo sabe usar, y como no lo sabe usar, no le puede sacar el máximo de rendimiento. Por lo tanto, ese celular, obviamente, no puede hacer o no podía hacer en las manos de esta señora todo lo que fue diseñado para hacer, porque está limitado por quien lo usa. Y en un sentido, esto tiene que ver mucho con el nivel de revelación que tenemos de las cosas. Si a lo mejor a ti, cuando pequeño, la única alternativa de ahorro que tuviste o que te enseñaron era poner el dinero debajo del colchón, quiero decirte que hoy día existen muchas otras alternativas para ahorrar, ¿cierto? Si tú vas, hay fondos mutuos, hay depósito a plazo, hay inversiones, hay un montón de cosas que tú puedes utilizar. Pero claro, si tú viviste toda tu vida con una única fuente de revelación o de información que te decía que si tú querías tener dinero cuando fueras más adulto, tenías que meter la plata debajo del colchón, finalmente esa plata pierde el valor con el tiempo. Sin embargo, hay personas que lo siguen haciendo y uno se pregunta ¿por qué? Y la respuesta es que estas personas, e inclusive cada uno de nosotros, viven muchísimas áreas acorde al nivel de revelación que tenemos. Como esta abuela, ¿cierto?, que tenía un potencial enorme en sus manos, sin embargo, al no saber cómo poder desarrollar ese potencial, simplemente ese celular funcionaba como un teléfono que simplemente no tenía un cable para ella. El gran problema sucede cuando nuestra vida espiritual la tratamos igual, o el evangelio lo tratamos igual que ese celular en manos de esta anciana, de esta señora, que lo usamos solamente para hacer las llamadas de emergencia o las llamadas de urgencia, y no nos damos cuenta de que el evangelio no solamente te da la posibilidad de poder tener esta conexión de urgencia con el Señor, y que también te da esta posibilidad de poder ser hallado en el cielo por haber recibido a Cristo como tu Salvador. Pero no solamente eso el evangelio quiere traer sobre tu vida. La meta del evangelio no es simplemente llevarte al cielo. La meta del evangelio
es hacer que el cielo pueda lucir en tu vida hoy. Por eso la oración que Jesucristo nos enseñó a orar es: venga tu reino hoy, venga tu reino hoy. Esa es la oración que nosotros somos invitados a hacer, es decir, que la vida del cielo se pueda ver hoy en nuestras vidas, que el potencial del evangelio en nosotros pueda hacer fruto, pueda traer el fruto de la verdadera vida que tenemos con Jesucristo. Por lo tanto, el evangelio no es solo un pase para llegar al cielo, el evangelio es una invitación para vivir vidas transformadas hoy. Es por eso que el apóstol Pablo puede decirles esto a sus amigos en Filipo: ustedes tienen que aprender a vivir como ciudadanos del cielo. Ustedes tienen que aprender a vivir de manera digna. No dice el apóstol Pablo: vivan de manera digna para merecer el evangelio. Dice: vivan como es digno del evangelio. Y ahí hay un orden que sí altera finalmente lo que nosotros debemos entender. Porque las obras no están antes que la fe. La fe está antes que las obras. Por lo tanto, no vivimos de una forma que nos haga merecer el evangelio ni el reino. Vivimos de una manera que revela nuestro entendimiento de haber recibido la vida de Jesucristo en cada uno de nosotros. Por lo tanto, vuelvo a insistir, no es vivir bien para merecer el evangelio, es haber recibido el evangelio y haber recibido la revelación del evangelio en tu corazón para que tú puedas vivir acorde al mensaje que tú proclamas y que tú crees y que tú confiesas con tu vida. Por lo tanto, la Biblia debemos interpretarla obviamente dentro del contexto. Y el contexto directo es que el apóstol Pablo nos está diciendo que Dios va a llevar a cabo su obra en nosotros, que Dios nos va a sostener, que Dios es un Dios soberano, que Dios es un Dios que venció la muerte. Por lo tanto, cada una de estas cosas completan el cuadro al que el apóstol Pablo está acabando de pintar diciendo: ok, habiéndote dicho todas estas cosas, que el Señor está contigo, que el Señor va a llevar adelante su obra, que Dios es soberano, que Dios está de tu lado, que el Dios que venció la muerte camina contigo. Cuando tienes todo este paquete sobre la mesa, cuando tienes toda esta revelación sobre la mesa, el apóstol Pablo dice: ahora, habiendo dicho esto, trayendo toda esta información sobre la mesa, tú tienes que tomar una decisión y tienes que aprender a vivir como es digno de ese mensaje que acabas de recibir. Por lo tanto, vuelvo a insistir, Pablo no está diciendo compórtense bien para que Dios los ame, está diciendo justamente todo lo contrario. Dios ya los amó, Cristo ya ganó el cielo para ustedes, ahora respondan viviendo una vida digna. Respondan viviendo una vida coherente. Respondan viviendo una vida como ciudadanos del reino. Porque la religión dice obedece para ser aceptado. Sin embargo, el evangelio dice: como ya fuiste aceptado por gracia, ahora puedes obedecer desde el amor. Esa es la gran diferencia del evangelio y la religión. La obediencia no es el precio del pacto, es el fruto del pacto. La obediencia es lo que se genera en el corazón de alguien que ya ha sido alcanzado por la gracia de Jesucristo. Por lo tanto, no tienes una vida digna para ganar el cielo, tienes una vida digna porque hubo uno que ganó el cielo para ti. Eso te transforma la manera de pensar y cambia tu manera de vivir, porque no vives desde un punto de vista legalista. No dices: yo tengo que hacer esto para ganarme el amor de Dios, tengo que vivir en obediencia para ganarme el afecto del Padre. No. Tú vives en obediencia porque fuiste rescatado por uno cuya obediencia fue perfecta delante del Padre y te presenta delante del Padre perfecto y santo por medio de su justicia. Y esa justicia en tu corazón de manera práctica produce el fruto de una vida rendida a Jesucristo. ¿Alguien puede decir amén a eso? Por lo tanto, la profundidad de nuestra vida de obediencia siempre será proporcional a la profundidad de nuestra revelación. Escucha esto. Tú nunca te vas a sentir peleado con tu pecado. Tú nunca vas a odiar tu pecado hasta que tengas la revelación de lo que a Jesucristo le costó en la cruz del Calvario. Una vez que ese velo cae y tú ves lo que Él tuvo que pagar por ti, el pecado se transforma en tu enemigo, porque tú no quieres herir el corazón
de aquel que te salvó. Por lo tanto, vuelvo a insistir, la profundidad de tu vida de obediencia siempre será proporcional a la profundidad de tu revelación, a la revelación de la gracia. Uno se pregunta por qué el apóstol Pablo vivió con tal intensidad la gracia del Señor. Porque el apóstol Pablo sabía quién era. El apóstol Pablo conocía cuál era su pasado. El apóstol Pablo, cada vez que predicaba en el libro de Hechos, echaba mano de su testimonio, de que él iba en camino a perseguir a los cristianos, de que él iba en camino a matar a los seguidores de Jesucristo, respiraba amenazas, tenía odio en su corazón y de repente Dios le salió al encuentro y durante 3 días lo dejó sin comer ni beber y lo dejó ciego porque tuvo un encuentro con la gracia del Señor. Por lo tanto, la revelación del apóstol Pablo era una revelación grande porque él sabía que su pecado era grande. Por eso el apóstol Pablo podía decir: amigos, vivan acorde al evangelio. Pablo les podía decir eso porque Pablo ya les había dicho anteriormente que Dios estaba perfeccionando su obra, que Dios era un Dios soberano, que Dios era un Dios que venció la muerte. Por eso somos llamados a vivir vidas dignas de Jesús. Y no vivimos diferentes porque hacemos un esfuerzo distinto, un esfuerzo enorme. Vivimos diferentes porque vimos algo que otros no han visto. Vimos su gloria, vimos su ternura, vimos su gracia, vimos su amor. Vimos cómo Él nos rescató cuando otros a lo mejor no daban uno por nosotros. Vimos cuando Él nos salió al encuentro, cuando otros a lo mejor nos habían abandonado. Vimos cómo Él nos perdonó cuando otros nos dieron la espalda. Por lo tanto, eso crece en nosotros la revelación y eso crece en nosotros el amor de querer vivir una vida digna de Jesús. Para Pablo, encontrarse con Jesús era literalmente ser arrollado por el camión de la gracia. Nadie queda igual cuando tiene un encuentro con Jesucristo. El fruto de una vida que fluye desde un encuentro con Jesucristo es un fruto que en algún momento se ve, en algún momento se percibe, es notable. Es inevitable que algo ocurra en tu vida cuando tienes un encuentro con Jesucristo. Y el apóstol Pablo es muy hábil para colocar las palabras, porque cuando él habla de dignidad, que vivamos como es digno del evangelio, está usando una palabra que era muy referencial para la gente en Filipo, que era una ciudad de muchos negocios, de muchas empresas, de muchas ferias. La palabra digno proviene del lenguaje comercial y hace referencia a una balanza antigua con 2 platos. Entonces, cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de vivir una vida digna, está hablando de vivir una vida equilibrada. Es decir, que el mensaje que nosotros entregamos tenga la coherencia y el equilibrio a la vida que nosotros vivimos. Entonces, el apóstol Pablo lo que está diciendo es: ustedes tienen que vivir una vida digna, es decir, una vida que evidencie el equilibrio de su fe con sus obras, de su fe con su fruto, de lo que ustedes creen y cómo ustedes viven. Y ahí el apóstol Pablo les está diciendo: ustedes tienen que pensar su vida como una balanza. Por un lado tenemos el peso del evangelio y por otro lado tenemos el peso del fruto de nuestra vida. Entonces, cuando un peso de un lado era equivalente al peso del otro, se consideraba algo digno, algo equivalente, algo proporcional. La idea básica entonces de esta palabra era lo equivalente, lo correspondiente, lo proporcional, el igual de 2 pesos que se equilibran en una balanza. Cuando estaban equilibrados se consideraba algo digno. Por lo tanto, cuando se habla de algo digno, no se habla necesariamente de perfección moral, sino que se habla de coherencia, de algo que está equilibrado. Y la pregunta que debiésemos hacernos hoy día, sobre todo con este extracto de la Escritura, es: ¿mi vida es coherente? O sea, lo que yo creo, mi pensamiento con respecto a Dios, mi pensamiento con respecto a la familia, mi pensamiento con respecto al matrimonio, mi pensamiento con respecto a, ¿es coherente con la manera en la que vivo? Porque eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. La vida digna es una vida que es coherente. No es una vida perfecta, no es una vida de perfección moral, pero sí es una vida coherente. Lo que Pablo está haciendo
con esta palabra es presentar un balance entre el mensaje que predicamos y la vida que vivimos. La idea que está proponiendo el apóstol Pablo es hermosa, porque nuestra vida debe tener el mismo peso que nuestras palabras. Nuestra vida debe tener el mismo peso que nuestras palabras. Y vuelvo a insistir, la pregunta no es si somos perfectos. El Evangelio mismo reconoce que nosotros somos pecadores. El mismo apóstol Pablo diría en Romanos que no hay justo ni uno solo. No hay quien busque lo bueno. La aplicación no es hacia la perfección, porque la Biblia, vuelvo a insistir, reconoce que somos pecadores salvados por gracia. La pregunta es si nuestra vida apunta hacia la realidad del Evangelio o la contradice. La pregunta es, ¿qué cosas está leyendo la demás gente a nuestro alrededor de nuestra propia vida? Porque una vida digna es aquella cuya dirección, prioridades y carácter están siendo moldeadas por Cristo. De modo que el mensaje que proclamamos con nuestros labios también pueda verse, aunque imperfectamente en muchas ocasiones, se pueda ver en la manera en que nosotros vivimos. Por ejemplo, doy un par de ejemplos. Pablo está diciendo entonces que el Evangelio debe tener un peso visible en nuestra vida, ¿verdad? Entendemos lo que significa digno. No significa perfección moral, significa coherencia, un balance, un equilibrio. Entonces, hay personas que a lo mejor conocen mucha doctrina, pero su carácter niega el Evangelio que predican. Algunos ejemplos. Podemos hablar de un Dios de amor, pero podemos vivir alimentando resentimiento en nuestros corazones y resentimiento hacia las personas de afuera. Podemos hablar del perdón de la cruz, pero a lo mejor llevamos años sin dirigirle una palabra a un hermano, a un familiar, a un compañero de trabajo o una persona que está cerca de nosotros por un problema que tuvimos hace muchos años. Sin embargo, seguimos hablando del perdón de la cruz. Hablamos de la gracia inmerecida, pero no le damos gracia a las personas que no son como nosotros, o que no piensan como nosotros, o que no aman como nosotros. Hablamos muchas veces de la paciencia de Dios, pero explotamos por cualquier inconveniente. El fruto del Espíritu no luce en nuestra vida. Hablamos de un Cristo humilde, de aquel que es manso y humilde, pero vivimos defendiendo nuestra razón, vivimos defendiendo nuestro ego y nuestro orgullo. O podemos hablar inclusive del príncipe de paz, o que en Cristo hay paz, pero quizás somos el foco de conflicto de nuestros trabajos o de los lugares en el que desarrollamos nuestra vida o nuestras familias. Por lo tanto, ahí es cuando el apóstol Pablo está diciendo, amigo, hermano, recuerda que tu vida tiene que tener una coherencia con tus palabras, con lo que predicas y con lo que crees. Vuelvo a insistir, no habla de perfección moral, sino de coherencia, de estar buscando que ese balance sea cada vez más visible en nuestra vida. Es decir, si nosotros hablamos del perdón de Jesucristo, que cada día seamos personas que podamos soltar perdón de manera más rápida o podamos pedir perdón cuando nosotros nos equivocamos. De eso se trata la vida digna del Evangelio. La vida digna del Evangelio no nace del miedo a perder la salvación, sino del asombro de haber sido amado cuando no lo merecíamos. El amor verdadero nunca pregunta cuál es el mínimo que debo hacer, sino cómo puedo honrar a quien ya lo dio todo por mí. El verdadero amor nunca trabaja sobre los mínimos. ¿Te imaginas que si después de una boda salieran de la boda el esposo con la esposa y a la semana el esposo vuelve y le dice, ¿qué es lo mínimo que debo hacer para que nosotros no perdamos la relación? Lo más probable es que su esposa lo miraría y básicamente con su mirada le diría, no entendiste de qué se trata el matrimonio, no entendiste de qué se trata la boda. Hicimos un pacto, ¿cierto? Y en ese pacto, ¿qué decimos? Decimos en el pacto hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe, en enfermedad, en escasez, en abundancia. En otras palabras, en todo el proceso de la vida vamos a estar juntos, porque el verdadero amor del matrimonio es un amor sacrificial. Es un amor que se entrega por el otro, es un amor que perdona, es un amor que crece en madurez. Por lo tanto, vuelvo al punto. El amor verdadero nunca pregunta cuál es el mínimo que debo hacer. El amor real siempre pregunta cómo puedo honrar a quien amo. Aplicado hacia el matrimonio, pero aún más relevante aplicado a nuestra relación con Dios. No debemos siempre conformarnos con el mínimo, siempre debemos pensar cómo puedo honrar a quien
que ya dio todo por mí. Por lo tanto, la coherencia es clave en el Evangelio. Porque el mismo apóstol Pablo nos diría en 2 Corintios capítulo 2, versículos 2 al 3, que cada uno de nosotros somos cartas abiertas que pueden ser leídas por todos. Esto es lo que le dice a la iglesia en Corintios. Porque en ese contexto habían algunos apóstoles que se recomendaban por cartas y el apóstol Pablo dijo, yo no voy a enviar más cartas si ustedes son mi carta. Ustedes, sus vidas que pueden ser leídas. Y el apóstol Pablo le dice a sus amigos en Corinto que cada uno de ellos son cartas abiertas para ser leídas por las personas. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuál es la historia que Dios está escribiendo en tu vida? ¿Cuál es ese peso que Dios depositó sobre ti? ¿Cuál es ese llamado que Dios depositó sobre ti? Que ahora tú en respuesta, en amor a Él, estás equilibrando la balanza con el peso de tu vida. Porque historias con el Señor son muchas, historias de dependencia, historias de restauración, historias de provisión, historias de milagros, historias de nuevas oportunidades. Y quiero decirte una cosa, y con esto ya estoy terminando. Las personas que están a tu alrededor están construyendo una versión del cristianismo basado en tu testimonio. Las personas que están a tu alrededor están construyendo una versión del cristianismo basado en tu testimonio. Por eso el apóstol Pablo tenía que ser tan insistente a la iglesia en Filipo al decirles vivan como ciudadanos del reino de Dios, vivan vidas dignas de Jesús. Porque la evidencia de tu salvación es el fruto que se produce en tu vida. Por lo tanto, creo que una buena palabra o una buena pregunta que nos podríamos hacer concluyendo este mensaje es, si las únicas páginas del Evangelio que una persona pudiera leer fueran las de tu vida esta semana, ¿llegaría a conocer el carácter de Cristo o tendría una imagen distorsionada de Él? Si el único recurso para encontrarse con Dios para las personas de tu trabajo, para las personas de tu familia, para las personas inclusive nuevas que están llegando a la iglesia, si el único recurso que ellas tuvieran sería tu vida estaría manifestando el Evangelio de Jesús. En tu vida encontrarías la coherencia de una persona que fue rescatada por Jesucristo y una persona que entiende el peso del rescate y que, producto del amor y como una respuesta a la gracia, comienza a vivir una vida digna del Señor. Porque eso sería lo que el apóstol Pablo le diría a la iglesia. Sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Así que vamos a tomar un tiempo ahí en nuestras casas para poder hacernos esta pregunta. ¿Estamos viviendo una vida digna del Evangelio? Vuelvo a insistir, no tienes que vivir una vida digna para ganarte el cielo. Tú vives una vida digna porque tienes una revelación tan grande de aquel que ganó el cielo por ti. Jesucristo, Él es digno de tu amor, Él es digno de tu confianza. Y Él desea encontrarse con cada uno de nosotros. Así que ahí en tu